11:05, 14 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada comenzamos una nueva sección en este programa. La sección se llama Gente que hace y es tan simple como su nombre. La semana pasada vino un muchacho que se llama Rodrigo Pérez Weiss, que trabaja con impresoras 3D y a partir de tener la impresora 3D y tener un bar, terminó involucrándose socialmente y aportando a la construcción de prótesis de manos, de manos prostéticas. Hoy la sección Gente que hace, en la cual puedes anotarte también, porque todos aquellos que tengan un proyecto, esto tiene que ver con proyectos, pueden ser proyectos sociales, pueden ser proyectos creativos, artísticos, lo que sea, puedes mandar un mail a gentequehace@fmrockandpop.com contándonos tu proyecto y después te invitamos al programa, también es aleatorio, no vamos a invitar a todos porque mucha gente envía. Pero el otro día, y hablamos de cómo funciona Twitter, el otro día recibí un tweet que tenía que ver con el Gente que hace el día de hoy y me resultaba súper interesante. El tuit me lo había mandado Laureano Gutiérrez, que es uno de los realizadores, junto a Alejandra Grinchpun, del documental Años de Calle. Gracias por haber venido, Laureano. Gracias a ustedes por invitarnos. No, por favor, ¿de qué trata Años de Calle, Laureano? Años de Calle es un documental que empezamos a hacer en el siglo pasado, en realidad, cuando trabajábamos en un centro de día para pibes de la calle, en donde Alejandra daba el taller de fotografía y yo era uno de sus operadores sociales. Y a los pibes que conocíamos ahí empezamos un registro en video que tenía que ver más con lo lúdico y con la cuestión del taller de Alejandra. Y unos años después, cuando Alejandra dejó de trabajar allí, yo seguí, ella me preguntó qué había sido de la vida de esos pibes que habíamos entrevistado. Y lo que yo le conté le pareció increíble, que era algo para mí cotidiano y para ella también, pero la lejanía de esos años que no estuvo le permitió tomar otra conciencia y tuvo la idea de por qué no hacemos un documental. Nosotros ya veníamos haciendo algunas cuestiones de producciones documentales y entonces ahí fue cuando decidimos hacer un nuevo registro de esos pibes que se habían convertido en adolescentes y ahí también decidimos que íbamos a hacer un nuevo registro 5 increíbles años después, cuando fueran adultos. Entonces, a mí me resulta muy fascinante, perdón que te interrumpa, el qué pasó después de un tiempo con todo tipo de personajes. Me pasa con actores de Hollywood que dejaron de actuar. ¿Viste cuando te sale dónde están hoy los protagonistas de...? Y acá, obviamente, está teñido por lo social. Primero lo que me gustaría saber es, esos chicos, ¿por qué estaban en ese centro? ¿Por qué eran chicos que no tenían familia? Eran los pibes y las pibas que venían al CAINA, que así se llama el lugar, Centro de Atención Integral a Niñez y Adolescencia, venían porque querían, estaban en situación de calle y decidían venir a ese centro de día que ofrecía como una alternativa diferente durante el día. Y llegar a la calle tiene que ver con un montón de cuestiones sociales que motivaron esa cuestión. Una y muy fuerte es la adolescencia, no todos los pibes y pibas pobres van a la calle y no todos los pibes que están en la calle después terminan siendo gente que sigue viviendo en la calle. O sea que básicamente lo que los forzó a estar en esa situación tiene que ver con esa adolescencia y con esas familias pobres, con la cual no habían interrumpido su vínculo. Una de las cosas que uno siempre piensa es que un pibe o una piba en la calle no tiene familia. Al contrario, tienen. Y ese vínculo está complicado, conflictuado, jodido, pero no imposibilitado de volver a constituirse. Parte del laburo que hacíamos era volver a armar ese entretejido, ese entramado, para que el pibe o la piba pueda estar en su casa y si no, en un lugar mientras vuelve a esa familia. A mí lo esa que era parte del interesa... laburo nuestro con estos pibes, ¿no? Y con el documental, ¿cómo era? ¿Cómo es el laburo, no solamente, más allá de lo artístico? ¿Qué laburo se hacía con los chicos también? Porque quizás ellos lo ven como un recreo, se divertían con eso y nada más, ¿el primer objetivo cuál era? Lo que pasa es que fueron diferentes. Vos pensás que durante 12 años hicimos la película. Entonces, al principio eran pibes y básicamente era mostrar el lugar donde estaba, era algo lúdico y para nosotros también. Nosotros también teníamos 15 años menos, entonces treparnos en los trenes o estar por los techos o correr de la policía para salvar el tape que no teníamos permiso de registro. Bueno, también era parte de algo lúdico, en encuadre lúdico. Después fuimos creciendo todos y ellos también empezaron a incidir, como cualquiera nos pasa, cuando vos tenés del otro lado a alguien que registra sobre vos, pensás qué querés decir y pensás en el otro como para quién decírselo. Entonces empezaron a aparecer otras cuestiones. ¿Cómo es lo de los trenes? Perdón, ¿dónde filmaban? Los chicos paraban en 11 y en Retiro. Entonces, para ir a registrarlos, nosotros nos acercábamos a esos lugares y íbamos donde ellos estaban. Después dejaron de estar en calle, les fueron pasando otras cuestiones, muchas muy malas y complicadas y otras no tanto, y nosotros continuamos con ese registro. De hecho, después lo que pasaba era que a veces el trabajo era nuestro de volver a ver en qué andaban, pero el vínculo ya estaba construido. Entonces, cada tanto ese vínculo iba también acompañado por las cámaras. Es decir, el vínculo trascendió y trasciende el documental.
primero que fue parte de lo que nos hizo acercarnos y confiar en ellos y que ellos confíen en nosotros, y después que una vez que vos conoces a alguien te cambia la historia, que es un poco también nuestro objetivo, ¿no? Y por qué contar estas historias en trayectoria y no como un corte sincrónico, ¿no? En general estamos acostumbrados a pensar o sentir, y sobre todo nos muestran a un pibe que está en peligro o que estamos en peligro por ese pibe, digamos, un corte muy sincrónico sin entender de dónde vienen esas trayectorias. Nosotros apostamos a eso, a contar esa trayectoria, de saber que nosotros somos de donde venimos también. ¿Cómo quedabas después de cada filmación? Porque también hay una cosa que es que es la manera en la cual uno se involucra y a veces empieza a jugar en la cabeza un montón de sentimientos que tienen que ver con me estoy involucrando lo suficiente, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, no sé cómo jugaba en tu cabeza eso, no debe ser gratis tampoco. No es gratis y es bien arduo también, pero al estar construido sobre esa cuestión tan fuerte que es conocer a alguien y que esa persona se abre y empieza a armarse algo real, más allá del registro, eso era un poco algo como un aliciente. Si bien todo eso que vos planteás, esos conflictos y esas contradicciones están y siguieron estando cuando enfrentamos la isla de edición, digamos, también, ¿no? O sea, ¿por qué contar? ¿Para qué decir? Y es más, tomamos una decisión en la película de poder reflejar alguna de esas contradicciones. De hecho, hay un par de discusiones que tenemos con los protagonistas sobre el para qué y quién está haciendo esto y para qué sirve y para quién sirve. Esa decisión tiene que ver con hacer esto genuino, porque si no era una especie de nosotros registrando a ellos, y eso es muy complejo cuando vos querés realmente lograr que algo cambie. Entonces, las jornadas eran muy cargadas y quedábamos todos muy cargados, pero también es cierto que el vínculo era preexistente a la película y siguió siendo después de la peli. Entonces es muy diferente a ese documental donde vos te acercás y registrás algo sobre ese otro. ¿Cuántos pibes son los que filmaron para el documental? Empezamos con 7 y después nosotros decidimos seguir la vida de 5. O sea, en el 99 fueron 7 chicos con los que tuvimos contacto. En la siguiente etapa nos quedamos con 5 y esos fueron los que seguimos hasta el 2010, que fue la última etapa de rodaje. ¿Y siempre tuvieron la misma relación con los pibes o en algún momento, no sé, alguno se arrepintió, alguno dijo no quiero más, o dijeron, bueno, tenemos que enfocar más en este? No, lo que pasaba era que sus vidas tenían distintos momentos, digamos, momentos muy oscuros, muy difíciles, muy complejos, y en realidad nunca estuvo la cuestión de no seguir registrando. Al contrario, de hecho, lo que nos tuvimos que decir, bueno, pará, ya eso no puede estar en la película, éramos nosotros a ellos, ¿no? Qué sé yo, desde un pibe que nos llamaba y decía, che, mi vieja salió de la cárcel, quiero que lo registren. No, mirá, no va por ahí. Voy a salir yo, ¿van a venir? Sí, vamos a ir, pero sin la cámara, digamos. Y fuimos, sin la cámara, lo cual también, de hecho, como siempre pasa, hubiese sido la mejor escena jamás filmada. Un día que llovía a las 12 del mediodía, que nos avisó 3 meses antes, y nos dijo, salgo tal día a las 12 del mediodía. Y después yo cuando llamé al juzgado me dijeron que no estaba, llamé a la cárcel me dijeron que no estaba, y teníamos el compromiso de ir o no. Habían pasado 2 meses, a 60 kilómetros de Capital, y dijimos con Alejandra, bueno, vamos. Medio puteando, viste, meterse, hacer 60 kilómetros y estar a las 12 en punto, y a las 12 en punto clavado, se abrió la puerta y salió Andrés, ¿no? Qué loco. ¿Decidís qué mostrar y qué no? Digo, por ejemplo, decís, no, decidimos ir sin cámara a ver cómo salía. Digo, eso... ¿qué tipo de decisiones tomaste cuando qué cosas decidiste mostrar y qué cosas no? Y es todo un tema. En realidad, de hecho, las más jodidas son cuando lo tenés registrado y después decidís que eso no, digamos, ¿no? Y ahí está bien, ahí, no sé, hay una cuestión muy puntual. Rubén es un pibe que nosotros registramos cuando fue niño, cuando fue adolescente, pero desde un año después del segundo rodaje no está más, está desaparecido. Y de hecho nosotros cuando empezamos la tercera etapa, ya cuando habíamos armado un equipo más técnico, habíamos conseguido el subsidio del Inca, nos habíamos transformado un poco también en proyectos un poquito más en serio, aunque con poca guita, pero un proyecto en serio. Ahí tomamos una decisión muy jodida que fue decir si registrábamos nuestra búsqueda o qué búsqueda registramos. Había una búsqueda, el pibe estaba desaparecido. Entonces decidimos registrar lo que buscaba la familia, que era el eje con él, que tenía que ver con la familia. Pero también nos habíamos prometido que apenas terminamos de apagar el botón rojo, íbamos a buscar como nosotros queríamos, porque nosotros no soportábamos que el pibe falte. Claro. Pero querer que aparezca para los medios o para nuestro documental nos parecía muy jodido éticamente. Entonces decidimos que cuando apagábamos el botón rojo lo buscábamos tan bien como nosotros queríamos. Y registramos la búsqueda de esa familia, que va a los lugares donde estuvo, que llama por teléfono a la policía, que la maltrata por teléfono diciéndole que no jueguen con su tiempo, el tipo que del otro lado recibe la llamada, que va a 2 o 3 lugares y después se termina la búsqueda. Se termina y se va como en una suerte de fundido a negro, digo, es un fade out total. La familia tiene que seguir sobreviviendo y esto también es una cosa re loca, que primero
que como cualquier otro lo busca como puede, por todos lados donde puede, pero que ese como puede está asignado por de dónde viene. Pero cuando terminó la película lo buscamos y tampoco nosotros lo encontramos. O sea, y ahora van 8 años que Rubén no está. Entonces, 8 años. 8 años. Y lo loco es que, no sé, por ejemplo, cuando ya, viste, agotaste todo lo que vos sabés, o sea, Defensoría del Pueblo de la Nación, los organismos que lo buscan, qué sé yo, dijiste, bueno, vamos a quien establece la justicia en este lugar, los medios. Y cuando llamamos a los medios, lo que sucede es, digamos, me han contestado gerentes de noticias de canales de variopintos, no es noticia que falte un pibe hace 4 años. Y no es noticia que falte este pibe hace 4 años. Si fuese su sobrino, si fuese su primo, su ahijado, estamos todos buscándolo todavía, ¿no? Claro, hay algo que es tremendo y es que se asume que puede pasar esto, ¿no? Me interesa también pensar las historias de los pibes y por lo que leo no tienen todos la misma historia y eso también me parece interesante, sobre todo para no caer en la estigmatización, para no pensar que todos van a ser iguales, digo, para que no pase esto de bueno, sí, es un pibe de la calle, algo le iba a pasar. ¿Para dónde fue cada historia de cada uno de estos chicos? Y muchas responden un poco al prejuicio que uno tiene o al signo trágico que quizás está detrás. Quizás la cuestión es poder entender que no tiene que ver con ellos, sino con lo que les pasó, con lo que nosotros logramos o no como sociedad. Este pibe cuando salió a estar preso, después de estar preso casi 7 de los últimos 8 años que nosotros veníamos registrándolo, salió a las 12 en punto, con la plata que había conseguido de los trabajos que hizo dentro de la cárcel, y nada más. Y absolutamente nada más. Y llovía y estaba a 60 kilómetros de la capital, ¿y dónde fue? A la Plaza 11. Digamos, ¿no? Entonces, la realidad es que ahí fallamos como sociedad. Y ojo que estamos hablando en este caso, existió la mano dura, el tipo pagó por el crimen extremo de ir contra nuestra propiedad privada y pagó. Pero la realidad es que no preparamos algo como para que después cuando salga vuelva a no tener la única opción de volver a caer. Ahora, volviendo a lo que vos planteabas, este pibe es un pibe que sigue estando en la identidad del pibe que está preso y que será un preso más. Así como está esta situación, hay otros chicos, como el que dije recién, que no está y dejó de estar y dejó de interesarnos. Pero después, eso responde más al sino que uno piensa o el prejuicio que uno construye. Después tenemos otro pibe que es un colega en el sentido de que está haciendo documentales, que está con su cámara de fotos en un taller de fotografía, que sigue dando clases con chicos en situación de calle y con el que ahora, no sé, participa de distintas agrupaciones lúdicas que trabajan militantemente en espacios que tienen que ver con realidades socioeconómicas adversas, y es una persona que tuvo quizás las mismas herramientas negativas y sin embargo lo logró, y no lo logró tampoco por él solo, es decir, uno no lo logra por lo que a vos te pasó y no deja de lograrlo por lo que a vos te pasó, es un entramado un poco más complejo. Y después hay otro de los protagonistas y que está muy signada por quizás cuestiones que no tienen que ver tanto que ver con ella. Una cuestión muy clara, cuando ella estaba tratando de conseguir un trabajo, y es en Capital donde vivía, no consigue una vacante para el jardín maternal de su hija de 2 años. Eso es una falta de un derecho flagrante, digamos. No conseguir una vacante para ella implicó que no podía tomar ese trabajo precario, pero trabajo al fin, que la podría haber sacado un montón de cosas que son como parte de algo complejo. Y yo, que vivía en la zona sur de la ciudad, mis 2 hijos iban a la escuela pública. Jardín maternal, sala de 2 años. Entonces, eso, en una ciudad como esta, es un crimen mucho más grave que el que ellos cometen contra nuestra propiedad privada. No tener una vacante en un jardín maternal, en una ciudad como Buenos Aires. Estamos hablando con Laureano Gutiérrez, quien es uno de los productores, junto a Alejandra Grinchpun, también directora del documental Años de Calle, en el cual se dedicaron a grabar a lo largo de 12 años a un grupo de chicos de la calle. ¿Cuándo terminaron? ¿Cuándo terminaron de grabar? ¿Cuándo dijeron hasta acá llegamos? Bueno, esa también fue otra gran decisión, ¿no? Como cuándo decir basta o hasta cuánto seguir. Y básicamente lo que nosotros nos habíamos propuesto es poder entender ese paso también que tiene que ver con algo muy lógico, que es lo etario, ¿no? Pasar de ser un nene a un adolescente y un adulto. Entonces, cuando encaramos la parte del rodaje donde ellos eran adultos, hubo un momento que decidimos que lo que habíamos registrado y lo que habíamos conseguido podía dar cuenta de ese paso cronológico que responde un poco a lo que vos planteabas antes de esta fascinación que tenemos por lo biográfico, ¿no? Que tiene que ver con que en una biografía vos, aunque no te cuenten el contexto, sabés que eso tiene que ver con un contexto. O sea, vos te dicen estos años, 1999, 2004 y 2010.
uno entiende, por estar en la misma ciudad o en el mismo mundo, un montón de cosas en función de eso. Entonces nos parecía que con esos cambios y con esa situación etaria de ellos ya teníamos suficiente material. Después en la edición sentimos otro tipo de crisis, pero no tienen que ver con eso. Sí, que hasta es lógica, Calo. No, digo, haciendo historia del cine, por hacerla más para el público que otra cosa, digo, François Truffaut, un director francés, siguió durante muchos años la historia de un mismo personaje. Si bien era de ficción, Antoine Doinel, que empieza en los 400 golpes y después se replica en varias películas con el actor que va creciendo, usando siempre el mismo actor. ¿Piensan que van a volver sobre esto eventualmente? Mirá, yo creo que no. Yo decido que no, estoy totalmente convencido que no. Pero bueno, qué sé yo, tantas cosas uno va cambiando, ¿no? Para mí claramente tiene que ver con un corte que va por otro lado, más por lo afectivo, digamos, ¿no? Qué sé yo, ninguno de nosotros es tan sátrapa como alguno de los grandes genios del documental, así que supongo que siendo un poco más lógicos y coherentes no podríamos seguir. Hay trabajos como de René o Seven Up, hay como varias trabajos documentales en otros lugares que nosotros fuimos descubriendo después, ¿no? Que se hasta Balseros, inclusive un documental que ganó un Oscar, es un documental que tiene que ver con estas cuestiones de historias corales, pero a través del paso del tiempo. Aquí no habíamos encontrado ni encontramos, y nos parece también un poco la idea nuestra es dar a conocer esta película, no solamente por la cuestión de la sala, cuando la estrenemos en septiembre y demás, que tiene que ver con una cuestión formal de la película, sino entender cosas que ya están sucediendo, lograr que la película sea una herramienta, no solamente para poder estar hablando con uno de los programas que escucho, sino que es una cosa extraña, pero sino también con otro tipo de espacios. No sé, a partir de la nota que salió hace poco, nos contactó un juez penal que tiene como todo un encuadre en contra de la judicialización de la pobreza y que tiene otro grupo de jueces que formaron una agrupación. Llegar a ese tipo de gente y que esa gente discuta la película como una herramienta es alucinante. Está buenísimo. ¿no? Ahora estuvimos en Rosario con una muestra de ciudades reveladas, por ejemplo, que tiene que ver con un grupo rosarino que estudia los fenómenos urbanos. Bueno, poder lograr que sea una herramienta, desde lugares de encierro, lugares con familia, digamos, pero que sea esto, una herramienta de trabajo, que eso también tiene una cosa buena de los documentales, ¿no? Laureano, para cerrar, ¿dónde podemos ver el documental? Y si no se puede ver en este momento, ¿dónde podemos conseguir información e interiorizarnos un poquito más? Vale, tenemos nuestro Facebook, que se llama Facebook/Años de Calle, el Twitter también es @Años de Calle. La idea es estrenarla ahora en septiembre. Años, con IO. Sí. NI, sí. Y la idea es estrenarla en septiembre. Estamos ahí juntando unos pesos para poder estrenarla y poder difundirla y armar una edición DVD como se merece, y la posibilidad de pasarla en cines va a ser en septiembre, digamos. Pero lo que invitamos es que se sumen ahí a nuestras redes sociales como para quedar en contacto, porque insisto, la película quizás sea uno de los pasos del cine. De hecho, soñamos con que solo sea uno de los pasos y que ya empezar a laburar y que la gente la use como una herramienta sea el verdadero objetivo. Sí, sin duda. Gracias por haber venido, Laureano. Está buenísimo. Felicitaciones. Esto es Gente que Hace, la sección que hacemos todos los martes aquí en Gente Sexy. Anotate si tenés algún proyecto, todo tipo de proyecto, el proyecto que quieras, político, social, creativo, artístico, mandá un mail a gentequehace@FM Rock and Pop. Ya vinieron a impresoras 3D, ahora este documental de los chicos de la calle, que la verdad que está buenísimo. En instantes, Fini marcó y la agenda de las vacaciones de invierno para que sepas a dónde llevar a los chicos. En instantes, Joe Fernández, el hombre más censurado de la radiofonía argentina. Y después, para elevar la vara, mentira, para seguir bajándola, 3 empanadas. Hay mucho en Gente Sexy, lo único inescrutable siempre es la música, así que vamos con eso.